la visión, los argumentos y el informe por Juntos por el Cambio del diputado Pablo Tonelli. Gracias, presidente. Nuestra Constitución establece y dispone que las leyes las sanciona el Congreso y al mismo tiempo le prohíbe expresamente al Poder Ejecutivo sancionar normas o dictar normas con contenido legislativo. Esta es la regla. La regla que establece nuestra Constitución es esa. Las leyes las sanciona el Congreso y el Poder Ejecutivo tiene prohibido sancionar leyes. Es cierto que hay una excepción en el artículo 99, inciso tercero, que le permite al titular del Poder Ejecutivo dictar normas con contenido legislativo cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible la actuación del Congreso. Pero no es una opción. No es que el presidente puede elegir o que el gobierno puede elegir entre que las leyes las sancione el Congreso o las sancione el presidente por un decreto de necesidad de urgencia. No hay opción posible. Las leyes las tiene que sancionar el Congreso. Así como las sentencias para resolver las controversias judiciales las tienen que dictar los jueces. En este caso, el presidente, sin embargo, a pesar de esta clara regla establecida en la Constitución Nacional, ha optado por dictar un decreto de necesidad y urgencia para modificar la ley 27.573, sancionada por este Congreso en octubre del año pasado. Y lo que nosotros tenemos que analizar, más allá de las estadísticas, los gráficos y todo ese tipo de cosas, es si estaban dadas o no esas circunstancias excepcionales para que el presidente sustituyera al Congreso, para que el presidente se arrogara el ejercicio de facultades que son del Congreso y por lo tanto si estaba justificado el dictado del decreto de necesidad y urgencia. La verdad es que sobre este punto poco dijeron las funcionarias que nos visitaron. Hablaron de muchas cosas, dijeron muchas cosas, pero prácticamente nada dijeron sobre el tema central, que es la existencia o no de esas circunstancias excepcionales que habilitarían la intervención del presidente para dictar una ley o un decreto de necesidad de urgencia que es equivalente a una ley. Alguna generalidad dijeron, como que los tiempos del Congreso, etcétera, pero nada más. Nada satisfactorio, nada que justifique la emisión de ese decreto por parte del presidente. Porque además los antecedentes del caso muestran claramente y con toda evidencia que no existe esa justificación. Poco tiempo después de sancionada la ley 27.573, algunos de los laboratorios norteamericanos hicieron saber la objeción que les merecía la redacción del artículo 3º y la aparición allí de la palabra negligencia. Desde ese mismo momento, el interbloque de Juntos para el Cambio se puso a disposición y ofreció modificar la ley. Lo hicimos de manera pública mediante un comunicado de marzo de este año. Marzo, es decir, hace 4 meses, hace casi 5 meses que dijimos que estábamos dispuestos a modificar la ley y a hacerlo en el término de 24 horas, porque queríamos que el país contara con todas las vacunas necesarias, que el país contara con todas las vacunas que están disponibles en el mundo y porque queríamos que todos los argentinos tuvieran la oportunidad de ser vacunados en tiempo y en forma.
no en cualquier momento ni en cualquier circunstancia, en tiempo y en forma. La respuesta del oficialismo indefectiblemente fue que no querían, que no les interesaba, que no les parecía necesario modificar la ley. A pesar de eso, presentamos proyectos, hay varios proyectos presentados por diputados de Juntos por el Cambio que apuntan a ese objetivo de modificar la ley 27.573 y posibilitar que el país compre cualquiera de las muchas vacunas que están disponibles hoy en día en el mundo, con el detalle agregado de que casualmente las que hasta ahora el gobierno no podía comprar eran las que habían resultado más eficaces en la lucha contra la pandemia. El último episodio de este ofrecimiento y de la negativa del gobierno ocurrió el jueves pasado en la sesión de la Cámara de Diputados. 3 de nuestros diputados pidieron un apartamiento del reglamento para tratar los proyectos de ley de modificación de la ley 27.573 a fin de permitir y de posibilitar la compra de todas las vacunas. Y el oficialismo dijo expresamente que no. El fundamento básico y esencial con el que pedimos el tratamiento de esos proyectos de ley fue el de permitir que los niños, que los jóvenes de menos de 18 años que están necesitando la vacuna, particularmente aquellos niños con enfermedades prevalentes o con comorbilidades, puedan acceder a la única vacuna aprobada para suministrarle a los menores. Nos dijeron que no. Sin embargo, hoy tuvimos que escuchar que las funcionarias nos expresaran la enorme preocupación que tiene el gobierno por la vacunación de los menores. ¿Por qué no la demostraron el jueves, esa preocupación, cuando les pedimos los apartamientos del reglamento para tratar los proyectos de ley de modificación de la ley 27.573? Es decir, hay contradicciones muy graves, muy groseras en la actuación del gobierno. Y lo cierto es que no estaban dadas las circunstancias de extrema necesidad para que el presidente recurriera a un decreto de necesidad de urgencia. Tenía a la mano desde marzo no solo nuestro ofrecimiento de aprobar en un día la modificación de la ley, sino que también tenía nuestros proyectos. Y por favor, no nos corran con esa horrible chicana de que el proyecto no era suficiente y no alcanzaba. Porque todos sabemos, todos somos legisladores, que los proyectos, cuando se tratan en el recinto, se pueden modificar en todo lo que sea necesario y en todo lo que haga falta. Como ocurrió cuando tratamos la ley 27.573, que en el tratamiento en el recinto se la modificó y se la empeoró, lamentablemente. Entonces, la chicana esa de que nuestros proyectos de ley eran insuficientes porque no contemplaban no sé qué cosa, el fondo de reparación, no sé qué, eso no va, eso no corresponde. Porque lo que faltaba o lo que sobraba lo modificábamos en el recinto, en el tratamiento en particular. Aquí lo que faltó fue la voluntad del gobierno de resolver por la vía correspondiente, por el procedimiento que la Constitución prevé y contempla, un problema. Optó por resolverlo mediante un atajo, optó por resolverlo mediante un procedimiento que es contrario a la Constitución Nacional. Nosotros celebramos que el gobierno haya cambiado su actitud y que el gobierno ahora esté dispuesto a adquirir las vacunas de los laboratorios norteamericanos que tan necesarias son, no solo para los jóvenes, sino para todos los argentinos, para que todos estemos finalmente vacunados con las 2 dosis como corresponde en el menor tiempo posible. Pero no podemos coincidir, no podemos convalidar el método, el procedimiento utilizado por el gobierno.
porque, insisto, el método, el procedimiento es contrario a la Constitución Nacional e implica un menoscabo, un menosprecio notorio hacia el Congreso de la Nación, que es uno de los tres poderes del Estado y que tiene, como consecuencia de la división de poderes consagrada en la Constitución, la misión de sancionar las leyes. Pero como nosotros queremos solucionar el problema de la ley 27.573, que dicho sea de paso fue sancionada de acuerdo con el texto propuesto por el gobierno. De modo que en todo caso, si algo le faltó a esa ley, también es responsabilidad del gobierno. Y también es responsabilidad del gobierno no haber aceptado desde el momento que lo ofrecimos discutir y modificar la ley en la medida que fuera necesaria para adquirir todas las vacunas. De modo que es el gobierno el responsable de la demora con la que finalmente quienes la necesitan, y particularmente los menores, vayan a recibir su dosis de vacuna. Pero como queremos solucionar el tema, como siempre lo hemos querido y lo hemos demostrado, lo que le proponemos al gobierno es mañana mismo, en la sesión convocada para la Cámara de Diputados, para mañana miércoles 7, convertir esto en un proyecto de ley, discutirlo en el Congreso y sancionarlo como corresponde. Y yo estoy seguro que si nosotros mañana en la Cámara de Diputados lo discutimos y lo aprobamos, el jueves el Senado puede hacer lo mismo. Y el viernes el presidente podría promulgar la ley y cumpliría con la Constitución y resolvería el problema de las vacunas. Y resolveríamos el problema de muchos argentinos que necesitan esas vacunas, pero sin violar la Constitución, sin menoscabar el rol del Congreso, sin violar la división de poderes y adecuados y ajustados a la Constitución Nacional. Está bien el cambio de actitud del gobierno, está bien que el gobierno finalmente haya entendido, después de que mucha prédica nos costara, está bien que el gobierno finalmente haya entendido la necesidad de modificar la ley 27.573 y facilitar de esa manera la llegada de las vacunas de los laboratorios norteamericanos. Pero está mal el procedimiento, está mal el camino. Queremos enderezar las cosas, queremos que el gobierno y que en definitiva el Estado opte por el camino correcto y por eso pedimos tratar como proyecto de ley esta modificación mañana en el recinto, mejorar lo que haya que mejorar y no apartarnos de esa manera de la Constitución Nacional. Porque como una vez más nos recordó la Corte Suprema en la sentencia que he citado muchas veces aquí en la comisión del 4 de mayo de este año, nuestra carta de navegación es la Constitución Nacional y no debemos salirnos de la Constitución Nacional. Es el mejor modo de resolver los problemas, hacerlo de manera coordinada, de manera cooperativa entre los poderes del Estado, pero ateniéndose cada uno a las competencias y atribuciones que le ha dado la Constitución Nacional. Eso es lo que desearíamos, señor presidente. Muchas gracias.